Hola, muy buenos días. Mi nombre es Cristian Roa y el día de hoy vengo a presentarles mi segundo parcial de epistemología, en donde le preguntaré a 4 personas de mi facultad o cercanas a mí acerca de sus creencias personales, desde hace cuánto vienen con estas creencias y por qué razón creen en ellas. Y según estas respuestas daremos un punto de vista según las lecturas vistas en clase y las ideas y corrientes que vimos en estas clases. Hola, muy buenos días. Voy a hacerte unas breves preguntas acerca de una creencia personal que tú tengas y me vas a dar varios puntos de vista acerca de esto. Bueno, mi primera pregunta es, tú, como ser social, como participante de esta sociedad, ¿tú crees en la palabra y acciones de las demás personas? ¿Crees que una persona puede darte confianza según ciertas actitudes o acciones y según los mensajes que ella te pueda dar? Hola, buenos días. Pues con respecto a la pregunta que me haces, yo pienso que pues sí, como que depende mucho de cómo la persona, o sea, para que una persona me inspire confianza, depende mucho como en su manera de decir las cosas, también sí, como lo que tú preguntas, como de las actitudes. eh, pues yo pienso que sí, o pues para mí sí, como que también, o sea, como que influye para mirar si yo puedo confiar en esa persona o no. Y también digamos que yo me baso es como ya conociendo mucho más a la persona, como de experiencias previas, como también como experiencias que yo haya tenido con la persona y que otros, digamos, que me hayan dicho, no, mira, esta persona es muy chismosa o tú no puedes confiar en ella porque luego te traiciona, no sé, algo así. También como que me baso en eso, pero sí, eh, yo me influyo mucho por como también como yo siento que es esa persona, cómo me habla, como todo. Prosiguiendo con las entrevistas, la siguiente entrevista se la voy a hacer a un compañero de la facultad y la pregunta es, ¿qué creencia personal tiene? La razón por la cual tiene esta creencia, desde cuándo tiene esta creencia y vamos a analizar su respuesta. Creencia personal que yo tengo basado en mi religión, pues mi religión es el catolicismo y es que eh, yo creo que, pues como lo dicen muchas veces en mi religión, todo lo que uno hace bueno se devuelve de alguna u otra manera y yo creo que también eso puede pasar con lo malo. Uno al realizar una buena acción puede obtener mejores frutos después, por así decirlo, mejores resultados. Y pues lo primordial es siempre tener una ética clara, ayudando a los demás y pues a, reconociendo en los demás pues el hermano que Dios nos dio. Entonces pues mi creencia sería esa, que si yo hago algo bueno pues se me devuelve mucho mejor, se me multiplica. Buenas tardes. Mis creencias personales, puesto que soy de una familia católica, son creer en Dios y en la Virgen de los Milagros. No creo en las normas estipuladas por la iglesia. Me gusta orar, pero sin tener que estar necesariamente en una iglesia. Prefiero hacerlo en mi espacio. Bueno, y yo creo en Dios y en la Virgen porque para mí son como unas referencias en las que me puedo apoyar, me dan cierta valentía y cierta sabiduría a la hora de escoger o tomar mis decisiones. Buenas tardes. Bueno, la creencia que yo tengo la tengo desde los 5 años. Es una creencia bíblica con respecto a la muerte
Y es que consideramos, según la Biblia, que una vez morimos, no hay un alma o el cuerpo no se va para un cielo o para un infierno, sino que, pues como lo muestra la Biblia, es como si estuviéramos en un sueño profundo. Y la promesa que creo fielmente es que va a haber un paraíso acá en la tierra. Y pues esa creencia la tengo hace 15 años. Bueno, ahora procederemos a el análisis de las respuestas de mis compañeros y conocidos. Pues prácticamente todos hablan de que eh, sus creencias, la mayoría de ellos, fueron prácticamente inculcadas por alguien cercano a ellos, como es su familia o algún conocido, que les explicaba o les expresaba esa creencia porque ellos también tenían esa creencia. Eh, Como habíamos visto en el capítulo acerca de la naturaleza y la necesidad de las revoluciones científicas, crear un cambio de paradigma en ellos es complicado, ya que deben ver sus teorías desde otro punto de vista y esto no es nada fácil de asumir, ya que prácticamente ellos se han criado en estas teorías. Muchos hablan de la religión, de su creencia en Dios, en su creencia en un Dios supremo y como vimos en esa lectura, el cambio de un paradigma a otro es muy complejo, ya que el antiguo paradigma debe ser, su estructura debe ser cambiada para poder expresar otra cosa. Un nuevo paradigma solo podemos decidirlo mediante la experimentación y la lógica. Como hemos visto, la lógica no es una ciencia, ya que no avanza ni retrocede. La lógica siempre está estática y para poder crear un nuevo paradigma también necesitamos la persuasión. Pero como vimos en las conjeturas y refutaciones, eh, ¿cómo considerar una teoría científica? Porque para crear un nuevo paradigma debe haber una nueva teoría científica. Debemos buscar, como hemos visto que la ciencia siempre ha tomado un tono empírico, que esto es gracias a la observación y la experimentación. Pero esto no debería ser como la base para crear una ciencia, ya que las pseudociencias podrían, con este argumento, ser una ciencia. Si nos ponemos a pensar, la ciencia suele cometer errores tratando de llegar a una verdad y se equivoca. Viendo las respuestas de mis compañeros, es muy complicado hacer que ellos cambien pues, su paradigma acerca de su creencia de un Dios supremo, ya que hacer un cambio de paradigma es hacer una revolución y esas revoluciones las hemos visto en varios tiempos, en varios, ¿cómo decirlo? Estas revoluciones han transcurrido, o sea, si miramos en retrospectiva, siempre han habido revoluciones científicas que hacen que cambiemos de paradigma nosotros los seres humanos. Eh, para como lo dije anteriormente, tenemos que sustituir su estructura y esto es muy complicado. Y para dar una teoría nueva, como una teoría buena y que sea sustentable, debemos experimentar con ella, debemos ser muy críticos también. Esto aparecía en el libro de conjeturas, bueno, en el resumen que nosotros tuvimos, bueno, no en el resumen, sino en la lectura que nosotros hicimos acerca de el capítulo de conjeturas y refutaciones. Ahí se dice que para dar una teoría como buena debemos ser críticos en ella, debemos usarla, debemos aplicarla al mundo para ver si esta funciona de verdad. Debemos explicar ese fenómeno que estamos tratando o sea, debemos explicar ese fenómeno para cambiar ese paradigma y que este sea sustentable. Para que una teoría sea dada como científica,
debe estar o regirse con el paradigma que esté actualmente o existente. Si este paradigma llega a cambiar, la ciencia también tiene que hacer un cambio y esto representa varias cosas, varias complicaciones, pero esto influye en el desarrollo de la ciencia, claro que influye, un nuevo paradigma influye de forma trascendental en la ciencia. Como dije anteriormente, para crear una nueva teoría o algo que sea aceptado, se debe experimentar mucho. Debemos ser críticos en ella, ya que no podemos hacer un cambio estructural en todo solo con una teoría que cualquiera se haya inventado. No, tenemos que involucrarla habitualmente con nosotros, ver qué sucede con ella, eh, ver los errores que ésta pueda cometer y analizarla, ser críticos con ella. Yo le pregunté, pues me tomé el atrevimiento de hacerle a mi primera entrevista, hacerle una pregunta diferente, porque yo sabía que todos iban a decir algo acerca de sus religiones. Entonces yo le pregunté que ella cómo podía saber si los sentimientos de otra persona o las expresiones de otra persona son verdaderas. Ella me dijo que todo iba en la confianza, creer en la otra persona y según algunas actitudes, creer en ella. Entonces, como veíamos en el inductivismo, ella se basa primero en la observación para crear una teoría y luego experimentar con ella, lo que veíamos en las clases del inductivista ingenuo. Esto quiere decir que para nosotros conocer los sentimientos o pensamientos de otra persona es muy complicado, por no decirlo casi imposible, porque nosotros no tenemos la certeza de lo que pueda pensar otra persona. Nosotros solo podemos observar y determinar qué es lo que esa persona aparentemente puede expresar. Entonces, varias cosas de estas, como la psicología, se consideran pseudociencias. No se consideran ciencias, pues, por su método prácticamente. Pero si observamos este ejemplo, podría ser científico, entonces ahí viene la duda con algunas de estas lecturas. Pero ellos expresaban que para que algo fuera científico, pues debe estar regido por un paradigma. Tenemos también que determinar que esa teoría sea buena, que sea viable y que pueda explicar algo que a nosotros nos interese. No solo viéndolo solo desde la observación y la experimentación, ya que esto también puede fallar. Como dije anteriormente, la ciencia se equivoca, comete errores por llegar a una verdad.